Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, ayúdame a estar firme en la fe. Estamos en la temporada Palabra desde la prisión, yendo a las cartas que Pablo escribiera desde la prisión, considerando las 4 cartas tradicionales y a manera de consenso aceptadas de que fueron escritas desde la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, y estamos ya en Colosenses. Aquí vamos. Vamos en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, y tenemos que dar el dato técnico de hoy. Estamos viendo en los datos técnicos la parte del propósito con el cual o por el cual fue escrita la carta. Y la Biblia de Estudio Reina Valera del 95 dice que en este documento, en la carta a los Colosenses, por supuesto, se revela la influencia que entre los creyentes de Colosa ejercían todavía algunos hábitos residuales de sus antiguas creencias religiosas y usos paganos. Dicho de otra manera, la carta a los Colosenses revela que los hermanos todavía seguían siendo influenciados con algunas creencias religiosas antiguas y costumbres paganas del lugar en los que ellos se habían visto envueltos anteriormente, pero todavía quedaban algunos rezagos por allí de esas, por eso dice hábitos residuales. Algunos sí, rezagos, algunas cositas quedaban por allí de esas antiguas creencias religiosas y algunos usos paganos, como lo deja ver en el capítulo 2, versículo 8, y del 14 al 17, cosas que no vamos a tratar hoy, pero que ya lo vamos a ver. Perdón. Y dice, eran formas de vida, hablando de esos, ¿cómo se llama? De esos hábitos residuales, de esos residuos que quedaban todavía de esas antiguas creencias religiosas y usos paganos. Dice, eran formas de vida y de culturas difíciles de quitarse, difíciles de desarraigar. Se habían convertido en costumbres, las cuales, unidas a la permanente presión del medio social colosense, o sea, esos hábitos residuales tenían que ver con el mismo comportamiento social de la ciudad, y ya ejercían una presión sobre los hermanos. Y no solo eso, sino a la incesante insistencia de los judaizantes, aquellos que decían que para poder ser salvos tenían de todas maneras que, aparte de creer en Cristo, apegarse a la ley y cumplir la ley, ¿sí? Y a la incesante insistencia de los judaizantes acerca de la sujeción a la ley mosaica, como se ve en el capítulo 2, versículos 11 al 13 y el 16, causaban confusión. Todo esto, es decir, la presión social de los hábitos antiguos de la ciudad que tenían, y que la misma ciudad era característica de ello, y los judaizantes, esas dos fuentes, por así decirlo, causaban confusión e inquietud en la iglesia. Y Pablo, por supuesto, les escribe acerca de ello. Dato técnico importante en cuanto al propósito por el cual Pablo escribe la carta. Y nos ha dicho hoy, o ya nos habíamos considerado, el himno que aparece en el capítulo 1 de Colosenses, desde el capítulo 15 al 20, extraordinario himno cristológico, que va a decirnos, o digámoslo de una manera muy sutil, pero de frente, diciendo, yendo contra las corrientes gnósticas de la época, que afirmaban que en realidad
Jesucristo ni había tenido cuerpo humano y era un espíritu y que tampoco era Dios, sino que era un semidios, si acaso, o alguien especial, pero y todo ese tipo de doctrinas y de corrientes doctrinales que iban en contra de la cristología evidente que estaba en los evangelios y en las cartas de que Pablo resalta de nuestro Señor. Entonces, el himno que aparece allí viene a resaltar eso. Y Pablo ahora, luego del himno, en los versículos 21 al 23, va a decirle, permanezcan firmes, permanezcan firmes. ¿Por qué? Porque los ataques van a ser fuertes. Y estaban siendo fuertes en la ciudad de Colosas, bien por las costumbres paganas que antes tenían y que, digamos, que caracterizaban la ciudad, y ellos habían salido de allí, como lo va a decir ahora, pero también la parte judaizante que decían, venga, Cristo no es suficiente para la salvación. Y él les va a decir que sí, ya lo ha dicho en el himno. Dice, porque al Padre, versículo 19, al Padre agradó que en el Señor Jesucristo habitara toda la plenitud de la deidad. Y además dice, y por medio de él entonces reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra, en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, sí, Jesucristo en la plenitud de Dios aquí en la tierra era suficiente para la salvación. No necesitaban nada más. Un café por eso, sí, señor, venga. Y entonces comienzan los versículos 21 al 23, que va a terminar esta primera parte de la obra salvadora de Dios, esta primera parte de la obra salvadora de Dios en la carta, que está dividida, por lo menos aquí en mi Biblia, desde el capítulo 1, versículo 9 al 23. Aquí va a terminar eso de la obra salvadora. ¿Cómo lo termina? Termina diciendo, también vosotros, o bueno, pongámoslo en el español contextual, también ustedes, que eran en otro tiempo extraños y enemigos, versículo 21, por los pensamientos de ustedes y por las obras malas de ustedes, ahora os ha reconciliado. Y mire el versículo 20, y por medio de él reconciliar. Y Pablo dice, nos encargó el ministerio de la reconciliación, que por medio de nuestro pecado, debido a nuestro pecado y a nuestras malas obras, fuimos separados de Dios, constituidos enemigos de Dios, y Jesucristo vino en toda la plenitud de Dios, hecho hombre entre nosotros, a morir para que fuéramos reconciliados y volver a unirnos con el Padre. Entonces dice, ustedes eran en otro tiempo extraños y enemigos, eran, ¿sí? Por los pensamientos y las obras, básico, pensamientos que se convierten en obras, pensamiento pecaminoso, conducta pecaminosa. Sí, pensamiento de pecado en contra de la voluntad de Dios, pues conducta de pecado y en contra de la voluntad de Dios. Y Pablo lo une muy bien aquí. Él dice, malos pensamientos, malas conductas. Así como piensan, así son. Entonces, por eso en Filipenses 4:8, ya está diciendo allí, ojo con lo que piensan. Ustedes pueden enfocar sus pensamientos en todo lo que es bueno, agradable, digno, si algo merece honor, reconocimiento, algo que agrade al Señor, en eso pensar. Son ocho virtudes o ocho enfoques del pensamiento que menciona Pablo en Filipenses 4:8. Valga la coincidencia del número. Entonces, dice allí pensamientos y obras. Malos pensamientos, malas obras. Entonces, pero dice allí, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne. Y dicen que esta frasecita, en su cuerpo de carne, como dijeran, bueno, pues ni modo que fuera a ser de plástico, no es que porque sea de otra cosa, es que lo que hay detrás de todo esto se explica, es la insistencia de Pablo de ir en contra de la doctrina gnóstica, ¿sí?
de los docetistas y todas estas personas que decían que en realidad Jesucristo no era de cuerpo humano, no, venga, en cuerpo de carne. Lo tocamos, como dijo Pedro, nosotros vimos su gloria. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, dijo Juan, y vimos su gloria y anduvimos con él y sintió hambre y comió y sudó y lloró. Y, venga, sí, salió de la Virgen María y creció con José y con María y después, bueno, aquí llegaron con todos sus hermanos y aquí estamos, o sea, sí, sí. Y sus hermanos dudaron de él, claro. ¿De dónde saca todas estas cosas? Claro, entonces dice Pablo, en cuerpo de carne por medio de la muerte, es decir, en realidad murió, que era otra cosa que negar, no, es que él no murió, él quedó como medio dormido, vamos, murió. Hubo evidencia de ello. El soldado romano traspasó el costado, salió sangre y agua. Lo sepultaron, pusieron la guardia romana allí para que no se lo robaran. Allí estaba. Como decían, ni tontos que fueran, pero allí estaba. Entonces, por medio de la muerte, con un propósito. Y ya esto sí tiene que ver con nosotros. Y es interesante. Para presentarlos a ustedes santos, dice, y sin mancha irreprochables o irreprensibles, como quieran leerlo, delante de Él. Es decir, listo, una vez salvos y reconciliados con Dios, ¿estamos listos? No. Hay un proceso de santificación, de controlar, por lo menos basándonos en este texto, malos pensamientos y malas obras. Cambiar todo eso. Cambiar todo eso. Entonces ya uno empieza a pensar, bueno, mis malos pensamientos, ¿cuáles son? Mis malas obras, ¿cuáles son? El proceso de santificación para mí, ¿qué incluye? Porque Él quiere presentarme santo, sin mancha, irreprensible delante de Él y yo todavía no estoy preparado, ¿no? Yo todavía tomo café. Y que venga el café por eso. Qué rico, qué bueno, qué bueno. Entonces todavía necesitamos, o sea, todavía estamos en el proceso, todavía no estamos listos. Entonces, eh, necesitamos de la obra del Señor en nosotros. Pero lo interesante es que todo eso que el Señor hizo es para nuestra santificación. Y como vimos en Filipenses 1:6, ahí estaba. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y vamos a seguir adelante. Entonces dice, pero, y ustedes saben que me encantan los pero, es necesario que ahora de parte nuestra, dice, es necesario que ustedes permanezcan hoy, mañana, pasado, el año que viene, permanezcan, dice, fundados, es decir, fundamentados, arraigados, establecidos y firmes en la fe. Esa fe o ese credo de fe que incluye el himno anterior en cuanto a la cristología, lo que hizo el Señor Jesucristo, quién era el Señor Jesucristo, encarnado, Dios encarnado en medio de nosotros, que permanezcamos firmes en esa fe sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, la resurrección y la vida eterna, el cual se predica en toda la creación. Y aquí Pablo como que se le fue la mano porque, pues exactamente, literalmente hablando, en ese momento no habíamos llegado a este punto. Hoy sí pudiéramos decirlo, por los alcances globales de la comunicación y las agencias misioneras que hay en todos los países del mundo, pudiéramos decir que ahora se predica en toda la creación que está debajo del cielo, como para que no quede ningún rincón sin cubrir, y del cual yo, dice Pablo, fui hecho ministro y aquí estoy dando mi aporte, dice Pablo.
aquí estoy dando mi aporte. Mis amados, que el Señor Jesucristo haya descendido de los cielos, como lo dice Pablo en Filipenses, el Verbo se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros, lleno de gloria, con toda su plenitud. Dice el 19, porque al Padre le agradó que en él habitara toda la plenitud. Suficiente sacrificio para que nosotros seamos salvos. No hay problema, no hay discusión, suficiente, no es necesario otro. En carne bajó y realmente sufrió, maravilloso, sí. Subió a la cruz y en la cruz conquistó la muerte, que vendría a ser el mayor enemigo para nosotros. Sí, maravilloso. Eso lo hizo Él. Y nosotros vemos el sacrificio y decimos, lo acepto, lo recibo. Y hay arrepentimiento en nosotros y hay fe. Elementos indispensables, necesarios, inherentes en nosotros, un regalo de Dios, la capacidad de arrepentirnos y de tener fe. Eso es un regalo de Dios, pero Él nos lo ha dicho, enfóquenlo en mi hijo, lo enfocamos en su hijo. Hay quienes teniendo arrepentimiento y fe o posibilidad de arrepentimiento y fe, no lo enfocan en Jesucristo. Listo, es su capacidad de decisión que Dios les ha dado. Darán cuenta Dios de ello, pero nosotros lo hemos enfocado allí, listo, y creemos y somos salvos, pero vuelvo y les digo, lo que dice Pablo de permanecer en la firmeza es indispensable. ¿Cómo podemos hacerlo? Cerciorarnos, mis amados, que estamos avanzando en el proceso de santificación. Cada día más maduros, cada día con más conocimiento, cada día dependiendo más del Señor, pareciéndonos más a Él, cada día más mansos, más humildes, cada día con nuestra fe creciendo en Él, dependiendo de Él. Sí, como cuando uno se da cuenta y es consciente de que ya no es un niño, sino que es un adolescente. Y las cosas de niño las dejó y regala sus juguetes o los vende. Sí, los regala. Cuando nos damos cuenta que ya somos jóvenes grandes, que ya no somos adolescentes y ya dejamos ciertas actitudes, ciertas maneras de pensar y somos más maduros en el pensamiento. Cuando ya no somos jóvenes, sino que entramos a una adultez temprana y ya entablamos relaciones de compromiso y de mayor peso. Sí, y hablamos de matrimonio, y hablamos de familia, y hablamos de profesiones, y hablamos de empleo. Entonces ya no somos jóvenes, menos adolescentes, mucho menos niños, ya crecimos, ya maduramos. Y cuando hemos avanzado en ese tipo de relaciones ya con compromiso y fuerza, ya entramos a una adultez cerca a la adultez madura y ya decimos, bueno, hemos crecido. De eso se trata, mis amados, de estar en las manos del Señor, firmes en la fe, pero avanzando en ese proceso de santificación que Dios tiene para nosotros. ¿Cada uno de nosotros lo vive? Sí. No estamos exentos de los sufrimientos, como siempre lo hemos dicho, no lo estamos. Pero todo esto lo usa el Señor para guiarnos y para llevarnos de su mano en el proceso de santificación. Mantengámonos firmes en la fe de nuestro Señor. Él es suficiente. No necesitamos absolutamente nada más. No porque lo digamos nosotros, la plenitud del Señor Jesucristo, el sacrificio de Él, según la palabra, es suficiente. Pero eso sí, pongamos de nuestra parte en el proceso de avance, de madurez, de estar en las manos del Señor y de ser transformados por Él cada día. Que el Señor nos ayude a estar firme en la fe y avanzar en el proceso de bendición que Él tiene para nosotros. Oremos. Padre nuestro, gracias por esta bendición que nos concedes hoy. Tu palabra habla en nuestros corazones y nos sentimos, Señor, en verdad, en tus manos, guiados por ti y bendecidos por ti. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, pero también avanzando en el proceso de santificación que tú tienes para nosotros.
Ayúdanos, Señor, en esto, te lo rogamos, y que manteniéndonos firmes podamos dar testimonio de cuánto hemos crecido y madurado en tus manos. Guíanos, Señor, en tus manos está el día, el fin de semana que ha llegado también. Tu misericordia sea sobre nosotros y nuestras familias. Guárdanos, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Bendito sea el Señor por lo que recibimos. Le damos la gloria y la honra a Él. Que tengan muy buen día y muy buen fin de semana. Fin de semana en familia. Hay que ir a la iglesia, congregarse, ir a escuchar la palabra, a poner en ejercicio los dones espirituales que el Señor nos ha dado, a servir en la iglesia para su gloria y su honra. Que tengan hoy un muy buen día, que el Señor los bendiga, que los guarde, que fructifique el trabajo de sus manos. Y nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.